Hola compas, ¿cómo están? Mi nombre es Emma Gastaldi, soy psicólogo, egresado de la licenciatura en la UNC, así que bueno, también como ustedes en algún momento estuve ingresando a la carrera, haciendo el curso de nivelación en ese momento, así que bueno, en esta ocasión los compas de AL me invitaron, AL Asociación Libre, me invitaron a que pueda estar comentando, conversando con ustedes sobre algunas cuestiones de los textos de las áreas de psicología clínica de la profesora Juanel y psicología del trabajo y de las organizaciones de la profesora Di Paola. Bueno, como para comenzar me gustaría traer lo que Lau Silva trajo en el video anterior de la historia de la profesión en la Argentina, en donde él mencionaba que para que podamos tener un campo de acción, es decir, para que como psicólogos y psicólogas podamos estar ejerciendo, hubo que llevar adelante una lucha, si se quiere, en diferentes ámbitos que pueden ser el legal, el gremial y el académico. Es decir, hubo que hacer cosas para poder tener reconocimiento y al día de hoy tener la profesión como la conocemos, lo cual no quiere decir de que no haya que seguir luchando para ampliar la profesión de la psicología, ¿no? El campo no está delimitado, todo el tiempo se dan avances y retrocesos, como decía la U, una cuestión pendular. Así que bueno, seguimos estructurando el campo, ¿no? Ahora bien, él comentaba que el resultado de esa lucha son las áreas de ejercicio profesional. Y acá está interesante, ¿no? Porque son áreas en plural y es el primer acercamiento que vamos a tener al campo. Cada una de estas áreas son, bueno, eh, por decir de alguna manera, lugares, si se quiere, donde vamos a poder estar ejerciendo nuestra profesión. Lugares no como un espacio físico, sino como un campo específico donde los profesionales de la salud mental, en este caso psicólogos, vamos a poder estar trabajando. Tenemos muchísimas áreas. Hay áreas que están más consolidadas y hay áreas que son emergentes. Hay un texto dentro del apunte que es esto mismo, ¿no? Áreas emergentes, como psicología del deporte, por ejemplo, que están luchando para ser reconocidas dentro del campo de lo legal, siguiendo, ¿no?, un poco con el texto de la historia de la profesión. Ahora bien, dentro de las áreas más reconocidas, quizás la que más fácil se viene a la cabeza cuando pensamos en psicología, viene a ser el área clínica, ¿no? Esto que es hasta casi de serie, si se quiere, de película, ¿no? Un poco como en Los Sopranos, si vieron Los Sopranos, donde hay una persona que es psicólogo, psicóloga, y un paciente, puede haber un diván en el medio, ¿no? Después, otras áreas que por lo menos a mí se me vienen en la cabeza son la jurídica. Me acuerdo cuando ingresé a la facu que, bueno, en ese momento estaban como bastante de moda las series tipo Criminal Minds, CSI, en donde se buscaba perfilar, bueno, a un criminal y averiguar por qué había cometido tal o cual delito, por ejemplo, ¿no? Que esa puede ser otra área jurídica, criminológica, y hay un montón más. La sanitaria, por ejemplo, eh, la educacional, bueno, por mencionar algunas, que van a tener una aproximación a cada una de ellas en el cursillo, van a ver los textos y después van a profundizar a medida que vayan avanzando en la carrera, cuando vayan llegando a tercer año, cuarto, cuando vayan haciendo materias electivas, que la U también les comentaba algo de las electivas, ¿no? Bueno, vamos al primer texto, el de psicología clínica, como decía antes, de la profesora Juaneu. Y acá está interesante la estructura del texto, ¿no? Porque por ahí pensamos, ¿qué hace un psicólogo, psicóloga, psicólogo y clínica? Eh, y en el imaginario como que está esta cuestión de la escucha, bueno, del tratamiento, si se quiere,
pero el campo de la clínica, esta área específica de la profesión, vamos a ver que es mucho más compleja que eso. Hay mucho que se hace dentro del área clínica. Y cada uno de los subtítulos de este texto va a dar cuenta de una de las cosas, o en el caso del primero, de dos, que son la evaluación y el diagnóstico. Podemos encontrar, va a decir la autora, antecedentes de la psicología ya en lo que era la antigua Grecia, ¿no? Es más, si hacemos un poco de etimología, psicología es una palabra que se desprende del griego, psiche, que vendría a ser algo como alma, inmortal, y logos, ciencia, cuerpo de conocimientos, etc. Pero particularmente, para situarnos en el campo, vamos a ver uno de los primeros avances importantes a finales del siglo XIX. ¿Qué pasa en ese momento? La autora dice que, bueno, se empieza a prestar atención a los enfermos mentales, y también, bueno, empieza a haber un clima de lucha social, etc. Acá vamos a tener, esto no está en el apunte, pero es información, lo van a ver en una materia de tercer año que se llama psicopatología. Se empieza a dar lo que es el tratamiento de la locura, así puesto en estos términos, tratamiento de la locura, con el tratamiento moral de la misma, se llama así, que lo propone, bueno, un tal Binet. Como para que lo tengan en cuenta, ya en ese momento había lo que hoy conocemos como, no hoy, sino que son palabras más viejas, que están incluso hasta en desuso. Nos encontramos con manicomios a finales del siglo XX, o instituciones que alojaban en ese momento enfermos mentales, y se empieza a tratar la enfermedad mental con el tratamiento moral de Binet. Eso estaba pasando en el siglo XIX, finales del siglo XIX, aproximadamente 1880 por ahí. Ahora bien, en 1890 o en la década de 1890, la autora nos va a decir que van a ocurrir dos sucesos fundamentales y que le van a dar inicio a la psicología clínica. Y también van a marcar dos tradiciones. Podemos un poco seguir el hilo de este texto con estas dos vías. El primero de los sucesos es el que, bueno, con el que se enfrenta Leitner-Weidner, que es el padre fundador de la clínica. Acuérdense esto, Weidner es el padre fundador, en donde, bueno, va a solucionar un problema de una persona, de un niño, para entender el texto, que tenía inteligencia normal. Acuérdense esto, inteligencia normal, esto ya nos va a dar una pauta, pero que no podía leer. Weidner, bueno, viene a solucionar este problema y después es reconocido como el padre de la psicología clínica. El otro de los sucesos es la publicación del libro Estudios sobre la histeria de Freud. Quizás ya alguna vez escucharon de Freud, otra cuestión que está muy arraigada en el imaginario popular, y Breuer, que van a, bueno, publicar Estudios sobre la histeria en 1895, y fundamentalmente este libro, este escrito, que es una recopilación de casos, va a dar origen al psicoanálisis, uno de los cuerpos teóricos más reconocidos dentro de lo que es la psicología clínica, aunque bueno, actualmente hay algunas corrientes que lo critican, se oponen, hay otras corrientes que también son más predominantes, incluso que están ganando más lugar, etc. Bueno, antes les dije que esto nos va a marcar dos tradiciones, que son una tradición más cuantitativa con los estudios de Weidner y una más cualitativa con el psicoanálisis, Freud, Breuer, etc. La cuestión cuantitativa, pongámoslo en estos términos para no enroscarnos mucho, tiene que ver más que nada con poder contar algunas cosas, con poder contar numéricamente y a partir de eso establecer una escala de valores. Weidner, o el texto mejor dicho, apunta a que la persona a la que Weidner mismo le soluciona su problema, que es no poder leer,
tenía una inteligencia normal. Y eso ya nos ubica un poco en una escala, porque si hay inteligencia normal, tiene que haber inteligencia que sea superior a la normal, superior a la norma, y también inteligencia que esté por debajo de la misma, ¿no? Y un poco como que da la sensación de que esta persona que no sabía leer, bueno, tenía un problema que no correspondía a la inteligencia normal. Por otro lado, la tradición más cualitativa, si se quiere, o un poquito más freudiana en este caso, no apunta tanto, o no apunta directamente a situar un padecimiento en una escala de valores, sino que, bueno, va a buscar un poco más indagar en la subjetividad, poner la mira en otra cosa, no en medir, sino en la persona que, bueno, estamos teniendo al frente en ese momento. Así que bueno, eso por un lado. Otro antecedente importante, que a ver en qué tradición marcan ustedes, es el trabajo que realiza James Cattell, que es el creador de los test mentales, test o pruebas mentales. Esto es importantísimo que se lo sepan. Por ahí pueden pensar que es una pavada, pero es algo que, bueno, suelen preguntar en un parcial, así que ténganlo a mano. James Cattell es el creador de los test mentales, que, bueno, también está bueno saberlo esto. Él trabajaba con William Wundt, que es el fundador de la psicología, fue el creador del primer laboratorio de psicología en Leipzig. Ya esto lo van a ver un poquito más adelante en la carrera. Después, bueno, otro antecedente, ustedes también me dirán dentro de qué tradición lo enmarcan, es el de Binet y Simon, que desarrollan una escala de medición para aplicar en niños. Así que bueno, por ahí ya tenemos algunos que van haciendo al campo y vienen a aparecer otros, como por ejemplo el test de Rorschach, que es el test, bueno, es muy conocido también este, en donde se presentan unas láminas con unas manchas y la persona tiene que decir qué es lo que ve en ellas y dónde las ve. Así que también se imaginarán dentro de qué tradición. Esto es un poquito más complicado. Y van a encontrar la respuesta, si se quiere, cuando estén haciendo una materia de cuarto que se llama técnicas proyectivas. Bueno, con todos estos antecedentes nos estamos situando en un momento pre-guerras mundiales. Ahora, post-guerras, e incluso en la Segunda Guerra Mundial, la psicología clínica tiene un auge muy importante. ¿Por qué? Porque se empieza a demandar mayor aplicación de escalas, evaluación de las personas, diagnósticos, sobre todo con fines militares, ¿no? Estados Unidos fue un país pionero en esto. Tenían que evaluar rápidamente, tenían que seleccionar a ver qué personas podían ocupar tal o cual lugar dentro del ejército, y la forma más rápida de hacerlo era a partir de escalas que está investigando la psicología clínica, ¿no? Escalas de inteligencia, por lo menos, aptitud. Hay un montón de estas, las van a empezar a ver cuando estén en segundo, con la materia de técnicas psicométricas. La de cuarto es técnicas proyectivas, la de segundo es técnicas psicométricas. Pero bueno, es importante saber esto. A partir de las guerras mundiales, la psicología clínica a nivel mundial tiene como un gran auge por esto, por la demanda que se le estaba haciendo. Así que bueno, a partir de la década del 60, o sea, terminamos con lo que es el periodo de las guerras mundiales, y vamos a saltar un poquito a la década del 60, en donde empieza a aparecer, o donde mejor dicho toma mucha fuerza, más que empieza a aparecer, el conductismo como una corriente predominante. El conductismo es un sistema psicológico, filosófico si se quiere incluso, en donde lo que van a decir es que no se puede saber qué está pasando en la mente, ¿no? Y lo único que es evaluable, que es medible, es la conducta de las personas, por ese conductismo, o el comportamiento.
esto se arraiga un poquito a lo que es la tradición positivista, pero no vamos a entrar en eso hasta que terminemos con este texto. Bueno, un poco parece que la evaluación de la personalidad queda rezagada, queda olvidada, porque está más con el conductismo, pero vuelve a tomar fuerza a partir de la década del 80 con los manuales diagnósticos. Por ejemplo, el DSM, que estamos en el quinto DSM ahora. Es un manual, el DSM, en donde a partir de... se hace una evaluación a partir de diferentes síndromes y síntomas y se categoriza a la persona en uno de ellos. Por ejemplo, si... no sé, voy a inventar. Yo bajo situaciones de estrés tengo palpitaciones, sudoración, sensación de muerte inminente. Bueno, quizás el diagnóstico que diga el DSM es ataque de pánico o ansiedad generalizada. Bueno, un poquito así funciona, ¿no? Es una cuestión plenamente clasificatoria. Y bueno, podemos pensar incluso, no, lo voy a poner estos términos, como ¿qué onda con el DSM? ¿Qué onda con la clasificación? ¿Qué estamos clasificando? Son preguntas medio básicas, medio pavas, pero no dejan de ser importantes para pensar el campo. ¿Qué es una persona? ¿Un conjunto de síndromes y síntomas? ¿O hay algo más que eso? ¿Qué dice la ley de salud mental sobre las personas? ¿No? Como para pensarlo. Ya eso lo van a tener un acercamiento con estos textos, pero en el de psicología sanitaria se aborda un poquito más en profundidad. Que para mí la ley de salud mental siempre es un buen horizonte. Así que bueno, algunas preguntas, ¿no? Sobre la clasificación, el etiquetamiento de las personas. Dijimos que la evaluación diagnóstica vuelve a tener fuerza a partir de la década del 80 y nos encontramos ahora en la actualidad, en donde la autora va a decir que conviven tres corrientes, que está bueno saberlo, ¿no? Una es la evaluación diagnóstica, que es esto que hablábamos recién, que tiene que ver con el DSM. La otra es la evaluación psicodiagnóstica, en donde, bueno, se aplican técnicas psicométricas para medir lo pongo en estos términos, es un poco más complejo, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, lo vayan interiorizando, se busca medir la mente, o algún aspecto de la misma, mejor dicho, y también técnicas proyectivas como el test de Rorschach, la persona bajo la lluvia, que es otra muy conocida, dibujar la casa, el árbol y la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Y también va a coexistir en este momento particular y con una gran impronta, con mucho peso a partir de la década del 90, la evaluación neuropsicológica, donde a determinada función cerebral se le corresponde una conducta, ¿no? Esto es muy básico, esto no es tan así, pero también como para que se vayan acercando. O donde, por ejemplo, se pueden aplicar baterías de test, es decir, un conjunto de test, y según lo que vaya pasando en esos test, va a corresponder un poquito a las funciones cerebrales y posibles trastornos. Así que bueno, eso con respecto a la evaluación diagnóstica, la evaluación y diagnóstico. Y ahora pasemos a lo que es la psicoterapia. Que, bueno, quizás esto sí lo que más corresponde al imaginario popular, pero acá hay que hacer algunas aclaraciones. Psicoterapia no es cualquier cosa, no es cualquier relación de ayuda. Si se quiere poner en esos términos, la psicoterapia es un modo de relación muy, muy particular, en donde una de las personas es un profesional o una profesional que está entrenada en una teoría, es decir, que sabe aplicarla para dentro de ese campo, y una persona que
bueno, solicita la atención de este profesional, solicita ayuda, demanda ayuda, y entre ellos dos se establece una relación de trabajo que se llama alianza terapéutica. Esto, como les decía, no es cualquier tipo de relación, es algo muy específico. No es psicoterapia dar consejos, ¿no? Acuérdense, hay una lucha por el reconocimiento dentro de los campos profesionales y bueno, con la psicoterapia en particular es algo que costó mucho. ¿Se acuerdan de la ley de los 3 no? Así que bueno, la atención profesional no es algo para tomarse a la ligera ni que se pueda estar haciendo al tuntún, sino que se necesita de ciertos marcos particulares, de cierta demanda particular y de cierto encuadre, ¿no? Así que bueno, eso es un poco la psicoterapia. Ahora bien, ¿cómo se puede llevar adelante? De un montón de formas. Puede ser individual, grupal, familiar, de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, van a tener algunas materias dentro de la carrera, algunas electivas particularmente que apuntan a este campo, como pueden ser, más allá de psicología clínica, que es una materia obligatoria, pueden elegir hacer, clínica psicológica y psicoterapia, que es una materia, psicoterapia, que es otra, por separado, etcétera, etcétera. Hay una oferta bastante grande en ese sentido. Bueno, avanzamos un poquito y llegamos a la parte de la orientación psicológica, que la autora dice que se trata de hacer acciones que vayan en el sentido de la promoción de la salud. Y que se diferencia de la psicoterapia particularmente porque, de acá podemos ponernos a pensar un poquito, se focaliza en un tema particular y trabaja con individuos, voy a citar textual, predominantemente más estables. Bueno, acá podemos preguntarnos, ¿no? ¿Qué implica esta estabilidad? ¿Quiénes son los estables? ¿Quiénes no? ¿Por qué? ¿Cómo impacta en la vida cotidiana este mote, este rótulo de ser más estables, menos estables, etcétera, etcétera, etcétera? Yo acá marqué, quizás como para mencionar un poquito, una frase que dice que algunos autores distinguen específicamente orientación psicológica de consejo psicológico o asesoramiento más allá de las precisiones técnicas. Como para decir en esta línea, ¿no? De que el modo de relación de la alianza terapéutica siempre es en marcos profesionales, no es joda. Y es algo con lo que hay que tener cierto cuidado, ¿no? O mucho cuidado, mejor dicho. Ahora pasamos a lo que es la investigación en psicología clínica, porque como les decía antes, hace más cosas que por ahí esto del imaginario popular que consiste en escuchar, sino que también se investiga y mucho en la práctica clínica. A modo de anécdota, si se quiere, ustedes pueden leer Estudios sobre la histeria de Freud y Breuer y se van a dar cuenta que es un libro de investigación clínica. Son Freud hablando con sus pacientes y Breuer también, y teorizando, hipotetizando, discutiendo. Lo van a leer sí o sí en el psicoanálisis, sigue formando parte del programa, de la materia. Pero es un texto que evidentemente es investigación. Es otra forma de investigación, si se quiere, que es la que la autora va a decir que actualmente está como muy fuerte, que es el estudio de caso único, es decir, con una sola persona a lo largo del tiempo. En ese sentido, la autora va a decir que los estudios de caso único pueden ser de dos formas.
Bueno, los que tienen que ver con estudios de caso único sin variables intervinientes controladas, que esto es muy propio de la tradición psicoanalítica. Esto es un poco lo que pasa con Freud y Breuer, que van a dar cuenta que no buscan controlar variables, no buscan controlar toda la situación, sino que es una cuestión más de escucha. Y por otro lado, tenemos un estudio de caso único donde sí se están controlando las variables, que son los experimentales. Y también se realizan investigaciones para seguir potenciando todo lo que son baterías de test, técnicas psicométricas, para seguir afianzando ese campo, para seguir mejorándolo, etcétera, etcétera. Y por último, ya para ir cerrando con este texto, porque después tenemos el de Psicología del Trabajo y las Organizaciones, la autora va a mencionar que hay, más allá de las diferencias teóricas, que son muchas, hay dos consensos, como que la comunidad de la psicología, si se quiere, llegó a dos consensos o dos puntos en común, ¿no? Pongámoslo en esos términos. Bueno, ¿cuál es el primero? La necesidad de profundizar en la investigación, es decir, la necesidad de no quedarse quietos, no dormir en los laureles, seguir mejorando, seguir investigando, seguir haciéndose preguntas. Hacerse preguntas es un gran ejercicio de investigación. Poder cuestionar el campo, ver qué es lo que queremos, qué es lo que no, etcétera, etcétera. Es fundamental. Y ahí sí todas las corrientes van a ver que, coinciden. Mientras más se vayan formando en la carrera, más lo van a ver ahí. Y el segundo consenso, mejor dicho, es que, básicamente los efectos terapéuticos o el desenlace positivo, va a decir la autora, depende más de variables inespecíficas como pueden ser la relación profesional-paciente o la alianza terapéutica, mejor dicho, que de factores específicos. Entonces, básicamente, el desenlace positivo, es decir, llegar a un buen resultado, llegar a un buen puerto, ¿no? Depende más de cosas que no se controlan tanto que de las que sí se controlan. Así que eso con respecto al texto de psicología clínica. Yo creo que es un texto que está bueno, es una línea del tiempo que la van a ver a lo largo de la carrera. Esto sobre todo, ¿no? Que tiene que ver con que la psicología tiene un gran auge después de las guerras mundiales y en las guerras. Y después el campo como que empieza a expandirse por otros lados. El conductismo es muy fuerte en la década del 60, por ejemplo. Las evaluaciones diagnósticas hoy están en auge, la neuropsicología es algo que está muy fuerte, que está ganando terreno. Y eso van a ver cómo se repite, ¿no? Así que eso con respecto al texto de psicología clínica. Y les había dicho que hay un término que quería que más o menos se pueda estar mencionando, que es el positivismo, que es un sistema filosófico en donde todo el conocimiento que es genuino, si se quiere, o que es válido, es aquel que nos ingresa por la vía sensorial, por los sentidos. Y un poco el conductismo, yo decía que toma esto porque se preocupa en evaluar lo que son las conductas observables, es decir, aquello que podemos ver. Van a verlo ustedes dentro del cursillo cuando conozcan el experimento del perro de Pavlov. Búsquenlo si quieren, es un experimento muy conocido de un perro que se lo condiciona y se termina logrando que produzca una respuesta fisiológica cuando no tendría por qué hacerlo. Eso era algo que era percibible por los sentidos, era evidente que el perro estaba produciendo saliva, ¿no? Y traigo esto porque más allá del conductismo, en el texto que
menciona la psicología del trabajo y las organizaciones, va a decir que la psicología del trabajo misma nace con una fuerte impronta positivista. Es decir, para lo que se dedicaban, si se quiere, los psicólogos de ese momento, las personas que estudiaban el campo del trabajo, el positivismo era algo que estaba al orden del día. Era algo a lo cual no se podía ser indiferente, si se quiere. Pero bueno, con eso en mente, agarramos el texto de Psicología del Trabajo de la profesora Di Paola y vamos a avanzar en este. Bueno, ¿qué es el trabajo? Primer pregunta, ¿no? ¿Trabajo es empleo? ¿Trabajo es una actividad remunerada? Bueno, la autora va a decir que no. Y va a proponer una concepción ampliada, se llama así en el trabajo. No es solamente esto que tiene que ver con el empleo, con el salario, con el aguinaldo, con las vacaciones, sino que el trabajo es toda actividad creadora que realizan los seres humanos donde ellos se transforman y transforman al objeto del trabajo. Y acá tenemos de todo. O sea, imagínense las posibilidades que abre esto. No sé, ustedes cuando, viendo este video, ustedes están trabajando, estudiando, ustedes están trabajando también, ¿no? Hay una actividad creadora. Ustedes a este video, por ejemplo, van a quizás agarrar algunos fragmentos que yo por ahí no haría tanto hincapié. Quizás lo pueden aprender, quizás no, pero lo van a ir transformando. Evidentemente en el empleo también se transforma el objeto y se transforma la persona en el medio, y esto es fundamental, pero el trabajo no es solamente empleo, sino que, bueno, son otras cosas, un montón de otras cosas. Ahora bien, lo que va a decir la profesora Di Paola es que hay tres modelos de trabajo, o modelos productivos, mejor dicho, quédense con modelos productivos, que son bien diferentes, que responden a momentos históricos particulares y que de alguna forma van a estructurar el campo laboral. Tomo un matecito y vamos con el primero. Bueno, el modelo taylorista, también conocido como Organización Científica del Trabajo, OCT. Si se interesan por esto, ustedes ponen Organización Científica del Trabajo en Google y les va a salir un montón de cosas que tienen que ver con cómo a finales del siglo XIX, el trabajo empieza a organizarse según tal o cual característica. Esto es importantísimo. De golpe existe la división del trabajo, ¿no? Y no cualquier persona hace cualquier tarea, sino que se va a establecer una división que es fundamental entre los operarios y los ingenieros. Es decir, los operarios eran quienes hacían el trabajo manual, quienes ponían el cuerpo, y los ingenieros hacían el trabajo más mental, ¿no? Más de tareas de diseño, podemos pensar de diseño de las actividades laborales, del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el texto dice algo así como que músculo y mente no podían trabajar juntas. Y bueno, ese modelo se va a sostener hasta lo que son los años 30, que va a aparecer el modelo fordista. ¿En qué contexto aparece esto? Y de piso había terminado la Primera Guerra Mundial, nos encontramos en un periodo de entreguerras, con la clase obrera agotada por las condiciones de explotación que proponía el taylorismo, y aparece Henry Ford con una propuesta, un poco superadora. ¿Qué es lo que hace? Bueno, primero va a mejorar los salarios de los trabajadores, está bueno tenerlo en cuenta. Va a hacer, ¿qué produce que se mejoren los salarios? Bueno,
que la calidad de vida mejore y se produzca una movilidad social ascendente, ¿no? Y además de esto, él va a implementar un sistema que es fundamental para la historia del trabajo, que es bueno, la cinta de ensamblaje, que seguro la vieron porque esto ya, o sea, no da más de cosa que aparece en la tele, en donde dentro de la cinta se coloca el producto y las personas van armándolo y bueno, la cinta lo distribuye, como en la peli de Charles Chaplin. Esto es una revolución para dentro del campo. De golpe el producto llega al obrero, no es necesario que éste se traslade. También, bueno, la cinta de ensamble va a marcar el ritmo del trabajo. Y bueno, nos vamos a encontrar entonces con unas condiciones laborales bien diferentes a las del taylorismo. Ahora lo que se va a buscar es de que el obrero rinda en su máxima capacidad dentro de la tarea que tiene, mediante los mecanismos de control y mando. Es decir, con un superior que lo ordena y con una cinta de montaje que le va a marcar el ritmo. Imagínense que en estos modelos, para la creatividad de las personas, de los trabajadores y las trabajadoras, no había mucho lugar, sino que eran tareas más bien mecánicas, sumamente repetitivas, y que, bueno, había que ordenarse según lo que vengan a decir los superiores, ¿no? Incluso dentro del taylorismo se hace un poco de hincapié en lo que es la monotonía del trabajo. ¿Qué pasa con esto? Una vez que llega la década del 60 se va a ver superado. ¿Con qué? Con el modelo toyotista, un modelo, bueno, japonés, en donde se empieza a dar más lugar a lo que es la creatividad de las personas, su propio, bueno, sus motivaciones, si se quiere, su proactividad, si los ponemos en términos actuales, y con una organización del trabajo que ya es diferente. Son estructuras más bien horizontales, rotativas, es decir, que la cadena de mando no la va a ocupar una persona para toda la vida, sino que esta va a ir variando, es más circular en ese sentido, con una rueda que va girando, y viene a proponer una nueva organización de la producción. Es decir, que ahora los productos dentro del toyotismo se producen una vez que son vendidos, es la producción just in time. Imagínense que en el Fordismo tenemos una producción en masa de, bueno, quizá voy a inventar, ¿no? Pero 500 autos semanales, y después vemos cómo los vendemos. Y ahora con el toyotismo esto cambia. Primero tienen que comprar el producto, y una vez que el producto se compra es que se empieza a fabricar. El aporte principal, va a decir la autora, es que puede producir gran cantidad de productos heterogéneos, es decir, productos bien diferentes, que esto no pasaba con el Fordismo, a bajo costo. Además de la cinta de montaje, está bueno tener en cuenta que en el Fordismo el modelo de producción era en masa, eran todos los autos iguales, todos los Forte negros. Con el toyotismo esto cambia. Lo que van a buscar es una producción que tenga bajo costo, y que, bueno, sea bien diferente uno de otro. Y de eso se tratan un poco los tres modos de organización del trabajo, ¿no? Ahora bien, nos podemos preguntar qué tiene que ver la psicología con todo esto, ¿no? Que es algo que parece que está recontra lejano a nuestro campo, y no es así. Y un poco nos podemos dar cuenta de esto
eh, bueno, a partir de lo que es la organización científica del trabajo, o el taylorismo, que podría ser lo mismo, acuérdense, con el toyotismo. Fíjense que en el taylorismo no había lugar a la singularidad, y esto es importante. Eh, Vos tenías que ir bueno, ser ingeniero y diseñar la maquinaria, el producto, etcétera, hacer un trabajo mental, o eras un operario, que imagínense las condiciones laborales de 1880 a 1890, ¿no? No debía ser muy agradable estar en la fábrica. Eh, Así que pensemos que, por ejemplo, dentro del taylorismo, las tareas eran de evaluación y selección para esto, o para ser operario o para ser ingeniero. Eh, y después, esto a lo largo del tiempo empieza a cambiar. Ya, bueno, no solamente se trata de hacer tareas de selección y evaluación, cosas que se siguen haciendo, sino que también se empieza a poner el ojo en lo que es el ambiente laboral, ver la forma de mejorar la producción a partir de mejorar, digamos, ¿no? La calidad del ambiente laboral, de las condiciones de trabajo, y eso son cuestiones que tienen que ver con la psicología. Eh, Se empieza a ver también un sistema de recompensa, que eso es una cuestión muy conductista, pero que hace el campo. Y si nos ponemos a pensar, de lo que se trata es un poco de, lo voy a poner en estos términos, ¿no? Que es mucho más amplio, o es más específico, claro, un poco y un poco. Pero se trata para la psicología del trabajo y las organizaciones de interesarse por el sujeto que está ahí y por cómo el trabajo, de alguna forma, viene a ordenar la vida de las personas. Imagínense qué diferente que sería una sociedad en donde todas las personas, bueno, tengan trabajo, a, bueno, una sociedad en la que no. Qué diferente que sería un modelo de país, por ejemplo. Y no estoy hablando solamente de, bueno, trabajo como empleo, sino de que cada persona pueda tener y elegir algo a lo cual dedicarle su tiempo, algo que le guste. Pensemos, por ejemplo, hagamos un juego como de mezclar un poquito áreas de psicología. Mezclemos un poco el área clínica con la laboral, ya que estamos. Imagínense, por ejemplo, los adultos mayores en pandemia, que, bueno, puede que prepandemia hayan tenido otro ritmo de vida, hayan podido hacer otras cosas, y que de golpe viene la pandemia y todo eso que sacaba de la casa a un adulto mayor se vio cortado, y bueno, tiene que rearmarse esa persona. Qué difícil, ¿no? Y de golpe, ahora que hay un poquito más de libertades para hacer cosas, que la situación sanitaria por suerte fue cambiando, bueno, ¿qué será para ese adulto mayor, no? Como poder volver a hacer eso que le gustaba, quizás, no sé, tener reuniones con sus amigos, sus amigas, eh, no sé, pienso por ejemplo en mi abuela, que su trabajo o su momento de como más creador, de actividad creadora, era, bueno, hacer deporte, y eso no estuvo en la pandemia. Y la verdad que, bueno, mi abuela la pasó bastante mal en ese sentido, y ahora como que está volviendo a poder hacer esas cosas que le gustaban. Bueno, eso por ejemplo. Después pensémoslo más específicamente en lo que es el campo de las organizaciones, del trabajo, del poder encontrarse con otros, hacer cosas. Bueno, esa es un poco la potencia de pensar en cómo las áreas de la psicología, volviendo a lo que hablamos bien al principio, o estas diferentes áreas que parecen tan lejanas,
se pueden entrecruzar y se pueden hacer muchas cosas, se pueden pensar un montón de problemáticas, de situaciones, de escenarios. En ese sentido, el campo laboral es muy potente porque el trabajo, acuérdense, no es solamente empleo, sino que es una actividad creadora en donde el sujeto y el objeto se transforman. Bueno, me fui un poquito por las ramas, pero me parecía que estaba interesante. Cuando leía el texto pensaba en estas cosas. Y un poco también como que las va tocando el texto, ¿no? Bueno, ya como para ir terminando, hay algo que rescato de este mismo texto, que es cómo trabaja un psicólogo laboral, un psicólogo, una psicóloga laboral. Y lo que va a decir la autora es que empieza a partir de un diagnóstico y que después de ello se llevan a, como que se utilizan decisiones metodológicas que vendrían a ser las intervenciones. Está bueno esto también para orientarse dentro del campo, es decir, que no vamos a ir a hacer una intervención mágica, como que cae el profesional, la profesional, ve dos cosas así y dice hay que cambiar esto, esto y esto, sino que se hace un diagnóstico, se piensa una situación, hay que elaborarlo, el diagnóstico se discute también, porque no es fácil, diagnosticar en cualquier ámbito, y después de eso se llevan a cabo una serie de pasos que van a hacer a nuestra intervención. Por ejemplo, piensen qué diferente que sería si viene alguien, X, me dice, che, tengo tal y tal problema en la empresa, ¿qué hago? Y yo le doy una solución así, de una. No, tenés que mover a este y este. A que si, voy a una empresa, tengo, no sé, entrevistas con las personas que están trabajando, entrevistas con los superiores, hago preguntas, escucho, pregunto puedo averiguar, qué sé yo, los horarios laborales, las condiciones laborales, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de eso hago un informe y según lo que yo fui viendo es que voy a diseñar mis intervenciones para, por ejemplo, si es lo que está saliendo en el diagnóstico, que es el punto más flojo, mejorar el clima laboral, ¿no? Son bien diferentes las dos cosas y el diagnóstico es en ese sentido como bastante importante para proceder dentro del área laboral. Y también algo que es muy importante es que todas estas cosas se van a ver enriquecidas por la interdisciplinariedad. Es decir, que yo pueda juntarme con otros profesionales de diferentes ámbitos a, por ejemplo, socializar el diagnóstico o armarlo en conjunto, sobre todo, siempre va a ser mucho más rico que si lo hago yo solito desde mi perspectiva. Así que, eso con respecto al texto. Había una frase que marqué que la verdad que me gustó mucho, porque me parece que resume un poco todo lo que tiene que ver con las áreas, o dónde podemos estar insertándonos como profesionales, que creo que la podemos traspolar a diferentes lugares. Y la frase es la siguiente, voy a recortar un poquito, está en la página 94, dice: a partir de la complejización de la mirada sobre el trabajo, parece obvio mencionar que ésta resulta ser un espacio de configuración de subjetividad para los trabajadores. Y abajo, en el párrafo siguiente, dice: a partir de lo expuesto, podemos agregar que la psicología siempre se interesará por aquellos fenómenos que, por ser humano, se reconozcan como productores de subjetividad. Y esto me parece que es fundamental, es hermoso y está muy claro. Allá donde haya formas y se produzcan formas
de ser y estar en el mundo es donde puede estar un psicólogo o una psicóloga pensando, trabajando en conjunto siempre con otros, discutiendo, bueno, preguntándose cosas también. Eh, Así que bueno, quería rescatar esa frase que me parece que esas dos frases que me parecieron bastante ilustrativas. eh, y un poco yo también creo eso. eh, las instituciones, que sobre todo son lugares en donde se aprenden formas de ser y estar en el mundo, como por ejemplo el trabajo, la escuela, el hospital, la clínica privada, etcétera. Vamos a darnos cuenta que siempre en las instituciones hay psicólogos y que un poco son nuestro campo y que podemos, bueno, seguir ampliándolo, investigando sobre otros, conversando con diferentes disciplinas para así enriquecernos, aprender, desaprender, eh, romper prejuicios, eh, armar hipótesis, etcétera, etcétera. Así que bueno, compas, si llegaron hasta acá, muchas gracias. Espero que no sea el único, bueno, grupito de estudio, la única posibilidad de encontrarnos que tengamos. Así que bueno, muchos éxitos. Cualquier cosa saben que pueden escribir a la Bisagra Psico en Instagram, si tienen dudas, si tienen propuestas, todo es más que bienvenido. Así que bueno, nos vemos, muchos éxitos y espero que les haya servido. Chao, chao.